Nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros. Somos de la carrera de Procesos Alimentarios primero A. El tema que les vamos a hablar es de la cultura azteca. Mi nombre es Ana Yareli. Mi nombre es Ángel y vamos a hablar sobre la cultura azteca. Los aztecas fueron una civilización precolombina de la región de Mesoamérica que floreció entre los siglos XV y XVI después de Cristo en el territorio correspondiente actual de nuestro país, México. El idioma correspondiente que predominaban era el náhuatl. Los aztecas se desarrollaron en la región cultural de Mesoamérica desde los años 1525 a 1531 después de Cristo. Después de la conquista de México por parte de los españoles que fueron gobernados por Hernán Cortés. La historia de la cultura azteca nos habla de que el control político del populoso y fértil Valle de México fue confuso después del año 1100 después de Cristo. Gradualmente los aztecas, una tribu del norte, asumirían el poder después del año 1200. Los grupos nativos náhuatl, los aztecas también pueden ser llamados mexicas, de ahí del término México. El pueblo azteca migró hacia el Valle de México, o bien llamado Anáhuac, en el principio siglo del año del siglo XVIII después de Cristo y se asentaron inicialmente en la isla mayor del lago de Taxco y Texcoco, siguiendo instrucciones de sus dioses para establecerse donde viviese un águila posada en el cactus devorando una cobra. El Imperio Azteca, a partir de esta base, formaron una alianza con otras dos ciudades, Texcoco y Tlacopan, contra el otro pueblo llamado Azcapotzalco. Lo derrotaron y continuaron las conquistas a otras ciudades del Valle de México. Formaron una confederación cuando controlaban todo el centro del Valle de México, una económica política en modo de producción tributaria. A principios del siglo XVI, sus dominantes se extendían a la costa, teniendo al norte de los desiertos norteamericanos y al sur de los territorios de los mayas. Los aztecas también alcanzaron un alto grado de satisfacción tecnológica y cultural. Estos eran gobernados por una monarquía electiva y se organizaban en diferentes clases sociales, tales como los nobles, los sacerdotes, guerreros, comerciantes, agricultores y esclavos. Además de tener una escritura pictográfica y dos calendarios, uno astronómico y el otro era litúrgico. Los emperadores aztecas en la lengua náhuatl eran llamados Hueytlatoni, gran gobernante, que quería decir, término también usado para designar a los gobernantes de ciudades. Los emperadores aztecas fueron a los mayores responsables de tanto el crecimiento del imperio como su decadencia de sí mismo. Huitzol, por ejemplo, fue el emperador azteca más cruel y el más responsable de la mayor expansión del imperio azteca. El emperador Moctezuma II fue gobernante pacífico y justo, pero también fue débil en incluso más pocas de noticias que estos habían masacrado a muchas tribus. Fatalmente sacudirían la solidez del imperio y finalmente degeneraron que la extensión del dominio azteca. La sucesión de los emperadores aztecas no era hereditaria, es decir, de padres a hijos, sino que estos eran elegidos por consenso entre miembros de la nobleza azteca. La lista de los emperadores aztecas son los siguientes, que era un emperador llamado Acamapichtli, que gobernó del año 1376 al año 1395. Otro gobernador fue Huitzilopochtli, del año 1935 al 1417. Otro fue Chimalpopoca, fue del año 1417 al año 1427. Itzocat, que es de 1427 al 1440. El más conocido que Moctezuma, del año 1440 al año 1469. Ayaxacat, que fue del año 1469 a 1481. Tizoc, del año 1481 al año 1486. Ahuitzol, del año 1486 a 1502.
y Moctezuma II de 1502 a 1520. Y el también más conocido Cuauhtémoc, que fue del año 1520 a 1521. La sociedad azteca estaba rígida y dividida. El grupo social de Pipitlín, que era la nobleza, estaba formada por la familia real, de sacerdotes, jefes de grupos guerreros, con los jaguares y las águilas, y los jefes de Calpulli, jefe de guerreros como jaguares y águilas. También podían participar algunos plebeyos, Mesehuatlín, que tuviese algún acto extraordinario, tomar chocolate caliente, xocoatl, que se quería decir chocolate, era un privilegio de la nobleza. El resto de la población era construida por labradores, que son los agricultores. El resto de la población eran los artesanos. Había también esclavos que pertenecían al grupo de Tlaconi. Esa sociedad del Imperio Azteca estaba dividida en partes, que iba desde el rey o emperador azteca, que era la nobleza, después de ahí los sacerdotes, dignatarios civiles y militares, que eran de la nobleza Pipitlín, de ahí los pochetas, que estos eran grandes comerciantes, de ahí les seguían los artesanos y comerciantes, después los maceluani o macehuatles, que estos eran hombres libres, eran miembros de la comunidad o del Calpulli, y por último de los esclavos, estos llamados Tlacotin. También la organización de los aztecas en las cuestiones políticas poseían un gran gobierno monárquico no hereditario, que este no era electivo. Cuando ocurrió la muerte del emperador, era elegido el sucesor por el Consejo Supremo Tlacotlán, formado por los representantes de la nobleza azteca, generalmente elegido un miembro de la nobleza azteca para dirigir el imperio. El emperador era considerado de origen divino y poseía atribuciones o poderes ilimitados en la sociedad azteca. El centro del imperio azteca era la ciudad de Tenochtitlan, que se localizaba en la actual Ciudad de México. El funcionamiento del Estado azteca se pasaba a una amplia red burócrata, formada por funcionarios profesionales, tales como los sacerdotes, inspectores de comercio y recolectores de impuestos. El imperio azteca fue un ejemplo del imperio que gobernó por medio de indirectos, como la mayoría de los imperios europeos. Fue técnicamente muy diverso, pero diferencia que la mayoría de los imperios europeos era más un sistema de tributo que un único sistema de gobierno. En el marco teórico de los sistemas imperiales planteado por Alexander McCoy, el imperio azteca era un imperio informal o homogénico que no ejercía autoridad suprema sobre las tierras conquistadas, sino que solo se limitaba a superar los tributos de las regiones conquistadas. Esto también fue un imperio discontinuo, ya que todos los territorios dominados estaban conectados por el ejemplo de las zonas periféricas del sur de Choconocho. No estaban en contacto directo con el centro. Este carácter hegemónico del imperio azteca se puede ver en el hecho de que generalmente los gobernantes locales fueron restituidos de sus puestos una vez que una ciudad-estado fuera conquistada, y los aztecas no interfirieron en los asuntos locales, siempre y cuando los pagos del homenaje o tributo se hicieran. Aunque la forma del gobierno se refiere a menudo como un imperio de hecho, la mayoría de áreas dentro del imperio se organizaron como ciudades de estado, conocidos como el Altepet o en náhuatl. Estas pequeñas unidades políticas fueron gobernadas por un tlatoani. Este gobernador, elegido por la nobleza, llamado Pipitlín, de una dinastía legítima de esta región. El periodo temprano azteca fue una época de crecimiento y de competencia entre Aplén, que eran ciudades, incluso después de que el imperio se formó en el año 1428 y comenzó sus estados de la forma dominante de organización política. El papel eficaz del Altepet como una unidad política regional fue responsable de una gran medida del éxito de la forma hegemónica del imperio de control. Y esto sería todo de la cultura azteca.